Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Armando Sánchez Estrada y el día de hoy vamos a revisar el tema de principios de la electrónica para conocer a su vez lo que son los circuitos lógicos. Esto correspondiente a la materia de arquitectura de computadoras y con ello, pues bueno, plantear un panorama claro sobre los aspectos teóricos para que así al momento de desarrollar las prácticas en circuitos tengamos las bases fundamentales de la aplicación de estos temas. Comenzamos con lo que es la parte de la electrónica. Es el campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al diseño y aplicación de dispositivos, en este caso enfocado en los circuitos electrónicos. Esto depende directamente de lo que conocemos como el flujo de electrones y con ello, pues bueno, se utiliza para lo que es la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de la información. Estas son las bases para lo que nosotros consideramos todo lo que es el procesamiento de la información. Hablando de esta información, esta puede ser o se puede constituir más bien por lo que conocemos como voz o música en un momento dado, en un receptor de radio, o lo que vemos en una imagen, en una pantalla. Entonces, eso también le denominamos información. También lo que son números o datos en una computadora, datos específicos como lo que encontramos en una base de datos y demás aspectos importantes que manejamos comúnmente en la electrónica. ¿Para qué nos sirve? Pues bueno, los circuitos electrónicos nos ofrecen diferentes funciones para procesar información. Incluyen lo que es la amplificación de señales débiles. Cuando se tiene una poca cantidad de energía, pues bueno, esta tiende a ser amplificada para que los demás dispositivos la puedan recibir al momento. En este aspecto, pues bueno, también nos sirve para generar ondas de radio y también para la extracción, de información como, tomando el ejemplo, lo que es la recuperación de la señal de sonido de una onda de radio. Cuando escuchamos hablar de frecuencias moduladas o de modulación, pues bueno, ahí se están ocupando determinados circuitos electrónicos. El control también, como en el caso de introducir una señal de sonido, hablando de la modulación en amplitud o frecuencia modulada, por poner un ejemplo en donde esta emisión de señales a través de antenas, pues bueno, previamente, tiene lo que es un tratamiento de la señal a través de un circuito electrónico. Las operaciones lógicas, como los procesos electrónicos que tienen lugar en las computadoras, vienen y parten a su vez de todo lo que es este tratamiento de señales eléctricas. En este sentido, pues bueno, ya cuando estamos hablando de las variables eléctricas, nos vamos a enfocar principalmente en dos variables eléctricas, lo que es la diferencia de potencial o voltaje y la corriente. En este caso, pues bueno, hablando de la diferencia de potencial, es ese impulso el cual requieren los electrones para generar ese movimiento. Entonces, cuando nos referimos al voltaje, nos vamos a referir a esa fuerza que se tiene para mover una cierta cantidad de electrones. Cuando nos referimos ya a la parte de corriente, entonces ahí sí ya nos especificamos en el flujo de electrones. Ya cuando es a través de un conductor, se tiene un movimiento de cargas, en este caso los electrones, y a su vez, pues bueno, este movimiento nos representa lo que es la corriente eléctrica. El voltaje, pues bueno, su unidad son los volts, aquí lo podemos ver en esta tabla. El símbolo son, bueno, la letra V, y pues bueno, también para representarlos a través de variables es B de T, y considerando que esta T es a través del tiempo. Entonces, en un determinado tiempo yo voy a tener una determinada fuerza o impulso para mover electrones. Y lo mismo en la corriente, pues bueno, su unidad son los amperes o amperios,
su símbolo es la letra A de la unidad de medida y su variable utilizada es la I, ya sea I minúscula o I latina mayúscula. Esto también con lo que conocemos como I de t. ¿Por qué? Porque también es a través del tiempo. En un determinado momento, en un determinado tiempo, tenemos un flujo de corriente o una intensidad de corriente. Hablamos también de las cargas eléctricas. Sabemos que esto es a través de lo que conocemos como una interacción de cargas y por ello se tiene que considerar también la parte de las variables en cuanto a cargas eléctricas, aunque principalmente nos vamos a estar enfocando en el análisis de lo que es voltaje y corriente. En algunas ocasiones podremos mencionar estas dos variables que tenemos en esta tabla, lo que es carga eléctrica, ¿ok? Con su variable Q de T a través del tiempo, obviamente. Su unidad son los coulombs y su símbolo es el C. Y la potencia eléctrica, que es el consumo de energía que los dispositivos electrónicos van a estar solicitando. Entonces, este consumo está determinado por lo que conocemos a través de lo que es el voltaje y la corriente. Entonces, la combinación voltaje por corriente, y con ello conocemos qué tanta energía requiere el dispositivo para poder funcionar. Todo dispositivo electrónico tiene una potencia determinada, entonces va a tener una energía que va a tener que utilizar de manera determinada y esta la vemos en lo que conocemos como los watts. Ok, bueno. Continuamos. Ahora bien, revisando la parte del coulombio sobre las cargas eléctricas, el símbolo C, se define como la cantidad de carga que a la distancia de 1 metro ejerce sobre otra cantidad de carga igual. La fuerza aquí la tenemos que considerar como 9 por 10 a la menos 9 newtons. Entonces, lo voy a escribir aquí arriba, es 9 por 10 a la menos 9 newtons, ¿ok? Esto es también la parte de analizar lo que conocemos como la interacción de cargas. Cargas del mismo signo se repelen y de signo distinto se atraen. Aquí es como lo estamos visualizando en la imagen y donde tenemos que las cargas del mismo signo se van a repeler, pero las de signo distinto se van a atraer. De ahí, pues bueno, hacemos lo que es la consideración nuevamente de lo que es el voltaje o diferencia de potencial como una magnitud física, ¿ok? Nuevamente observamos que es el impulso que se le da a los electrones a lo largo de un material conductor en un circuito eléctrico cerrado. Esto va a provocar el flujo de una corriente eléctrica y así podemos entender que la diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por un campo eléctrico. Entonces, ese trabajo va a ser sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. Pasando ahora a lo que es la corriente o intensidad de corriente eléctrica, es el flujo de una carga por unidad de tiempo que recorre un material. Por eso estamos considerando lo que hablamos sobre I de T, ¿ok? Este se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material conductor y lo expresamos en el Sistema Internacional de Unidades como coulombios sobre segundo, ¿ok? Ahí lo colocamos, es coulombios sobre segundo, ¿ok? Pasamos un poquito, pero bueno, es coulombios sobre segundo. Es una unidad a lo que conocemos como coulombio sobre segundo, determinada como el amperio. Entonces, la corriente eléctrica es el movimiento de cargas y esto a su vez, como lo vemos que hay una interacción de cargas, va a producir un campo magnético que el cual se aprovecha en lo que se conoce como un electroimán. Entonces, algo que tenemos que considerar es que en un movimiento de cargas
tenemos lo que es un campo magnético. La corriente eléctrica la vamos a tener en dos aspectos. Una, lo que es la corriente continua o corriente directa, aquí la vemos, donde el flujo de cargas, ya empezamos a visualizar ese flujo de electrones, flujo de cargas, este no va a cambiar de sentido con el tiempo, va a tener un orden. De hecho, aquí lo tenemos en la imagen, haciendo la representación de ese orden. Entonces, una corriente directa es una corriente ordenada, una corriente que no tiene fluctuaciones en sentido con el tiempo. Hablando de una corriente eléctrica alterna, que es el otro tipo de corriente eléctrica que nos podemos encontrar, pues bueno, esta es una corriente donde sus cargas van a estar variando cíclicamente, ¿ok? Esa es la variación de manera directa, que estas varían cíclicamente. Esto hace que su representación sea la de una onda senoidal. Entonces, si yo estoy hablando de una corriente alterna, voy a representarla con una interacción cíclica, como lo estamos viendo en la gráfica. ¿Ok? Se le dice corriente alterna y pues bueno, es la forma en la cual la electricidad llega a nuestros hogares o a las empresas. Y hablando sobre la potencia eléctrica, pues bueno, ya les mencioné que es la parte del consumo de energía. En este caso lo representamos como la energía disipada por un elemento y el tiempo que éste está activo. Se va a simbolizar con lo que es la letra W y su unidad de medida son los watts. Aquí está una representación, pues bueno, esta bombilla o este foco va a consumir 100 watts, ¿ok? Que es una combinación de voltaje y corriente en un determinado tiempo. Después pasamos a lo que son los componentes. Aquí ya hicimos un análisis previo y en este caso nos enfocamos directamente en lo que son los generadores. Son los elementos que se van a encargar de suministrar la energía. También los conocemos como fuentes, ¿ok?, de alimentación. Entonces, esas fuentes de alimentación o fuentes de voltaje nos van a estar proveyendo la energía a nuestros circuitos. Comúnmente, pues bueno, los generadores pues son los que se encuentran en las diferentes plantas generadoras de energía que, pues bueno, los gobiernos son los que las colocan, las grandes compañías, en este caso aquí en México, Comisión Federal, etcétera. Pues bueno, ahí ya hay diferentes formas de generar a través de lo que es los campos magnéticos, las caídas de agua, las partes de generadoras a través por el viento, lo que es también las reacciones químicas en una batería o lo que encontramos como las plantas radioactivas, ¿ok? Entonces, todo ello, pues bueno, para generar la parte de la energía eléctrica. Y también tenemos en cuanto a los componentes, pues bueno, los conductores, los semiconductores y los aislantes. En este punto, pues bueno, los materiales conductores son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. En este caso, conocemos como al cobre, como un material conductor usado comúnmente en todo lo que es la parte de conducción eléctrica, aunque también el oro es un material incluso con mejor conducción de energía que el cobre, pero pues por obvias razones el oro es un material más escaso en nuestro planeta y por consiguiente, pues bueno, tiene un costo más elevado, ¿no? En la extracción de oro, en las minas y demás, el conseguir oro, pues bueno, es mucho más difícil y por ello, pues bueno, se ocupa más bien el cobre, ¿ok? Después tenemos lo que son los semiconductores, que por momentos y de acuerdo a ciertas condiciones, ya sea químicas o propias del material, se van a comportar como conductores o como aislantes.
De aquí parte todo lo que conlleva la lógica digital, ¿ok? Todo lo que es la parte de circuitos lógicos, nos vamos a enfocar en lo que son los semiconductores, los cuales más adelante vamos a revisar. Después tenemos lo que son los aislantes, obviamente, ahí lo revisamos, es el material que se opone a lo que es el flujo de electrones, que representa una gran resistencia a que las cargas que lo forman se desplacen y con ello las cargas no se puedan mover con facilidad dentro de ese tipo de materiales, ¿ok? Entonces es muy importante que consideremos ese punto. Los componentes como elementos de control, los interruptores, on-off, abrimos o cerramos un circuito y con ello ya tenemos un control de determinada sección de los circuitos. Esto es muy importante ya que también en la lógica digital, lo que son los circuitos lógicos, se utiliza este principio de interruptores para poder hacer un planteamiento con el uso de materiales semiconductores y establecer una serie de controles y operaciones aritmético-lógicas ya de manera más compleja. Entonces, esto que es un simple interruptor, encendido apagado, parte para hacer el control de todo lo que podría ser un circuito más complejo. Y tenemos también lo que son los elementos de protección, dispositivos que detectan subidas de tensión e interrumpen el paso de electricidad, lo que conocemos como los fusibles. Entonces, todo fusible, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando reciba una descarga, pues en su interior tiene un trozo de material conductor, pero susceptible al calor, ya sea que ese material se desvanezca cuando hay una descarga o que por un momento se desconecte y con ello tenga lo que es la parte de aislar el material. ¿Ok? Bueno, entonces en este punto, pues bueno, ahí tenemos ese detalle en cuanto a componentes. Y ahí podemos ver, pues bueno, las diferentes simbologías de los diferentes componentes, circuitos que vamos a estar utilizando, ¿no? Fuentes de voltaje, un cable conductor, una línea como tal, la resistencia que la vamos a estar ocupando comúnmente, ¿ok? Entre otros, ¿ok? Bueno. Continuamos. Ahora vamos a considerar la parte de las mediciones. Es necesario conocer esas variaciones que se llegan a dar entre las diferentes variables eléctricas. Una de ellas, pues bueno, puede ser a través de ciertos cálculos utilizando lo que se conoce como la ley de Ohm, pero en otras se requiere también hacer la medición directamente con un instrumento de medición. El instrumento que comúnmente se ocupa para realizar mediciones eléctricas es el multímetro digital. Entonces, en este caso, un multímetro digital es un instrumento de medición que generalmente calcula voltaje, resistencia y corriente. Entendemos como resistencia a la oposición del flujo de electrones, lo que es la corriente, el propio flujo de electrones, y el voltaje, lo que es el impulso para mover esos electrones. Dependiendo del modelo, pues bueno, pueden medirse otras magnitudes propias que también se llegan a utilizar en el análisis de circuitos electrónicos, como puede ser la temperatura o la capacitancia. De ahí, pues bueno, marcas y modelos hay muchas y simplemente, pues bueno, el enfoque al cual se le va a dar a ese instrumento, pues bueno, ya se visualiza que otro tipo de variables se requieren. ¿Ok? ¿Cómo se mide el voltaje? Pues bueno, el voltaje se va a medir en una conexión en paralelo. Aquí lo estamos viendo. Si yo quiero medir el voltaje que hay en la resistencia 3, que me dice aquí qué voltaje habría, pues bueno, tendría yo que conectar lo que es las puntas de prueba de ese multímetro en paralelo. En paralelo es, pues bueno, positivo con el positivo y negativo con negativo.
y con ello yo puedo medir el voltaje que tengo en dicha resistencia. El voltaje, obviamente, si le estoy haciendo la medición, su unidad son los volts y su símbolo, perdón, es la V. ¿Ok? Bueno, en la corriente o la intensidad de corriente se va a medir en serie. Quiere decir que tiene que haber un paso sobre el mismo circuito de manera en serie. Por ejemplo, yo tengo aquí lo que es la parte del interruptor de encendido. Aquí está. Entonces, cuando ya hay paso de corriente, esa corriente va a fluir a través de mi punta de prueba, va a pasar a través de manera interna por mi multímetro y con ello va a cerrar el circuito para alimentar mi elemento receptor. Entonces, ahí es como yo ya cierro el circuito y entonces tengo lo que es la medición de corriente en amperes y su símbolo es A. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. La resistencia, ya más adelante vamos a estar viendo todo lo que conlleva el análisis de la resistencia, pero en este caso, pues bueno, hacemos la mención de que la resistencia se mide también en paralelo, pero aquí con la condición de que no debe de haber un flujo de energía sobre el dispositivo. Se tiene que desconectar el dispositivo o apagar la fuente, o sea, no tenerlo conectado de manera directa para que se pueda medir de manera exacta el valor de su resistencia. ¿Ok? Pues bueno, entonces ese es un punto. Y ahora nos vamos a enfocar de manera directa en lo que son los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos propios que vamos a estar trabajando, pues bueno, ahora sí ya vamos a revisar lo que es las resistencias, vamos a ver lo que son los condensadores, transistores y demás, ¿no? También considerando un poco las baterías. Estos circuitos electrónicos constan de lo que son categorías, ya que se clasifican en dos categorías, activos o pasivos. Los pasivos se incluyen las resistencias, condensadores o capacitores, bobinas, y los activos, pues bueno, son los que generan energía o la amplifican, que en este caso, pues bueno, pueden ser las baterías, generadores o los incluso transistores. También aquí menciona los tubos de vacío, aunque hoy en día, pues bueno, estos componentes ya son obsoletos, ya no se ocupan, pero haciendo mención sobre la base de ese tipo de componentes, pues bueno, se llegan a considerar en alguna que otra ocasión. Principalmente nuestro enfoque va a ir sobre elementos activos y denominados transistores. ¿Ok? Entonces, en una primera instancia tenemos lo que es la resistencia, se denomina resistencia eléctrica y se simboliza habitualmente como R. O sea, cuando nosotros hacemos la alusión a la resistencia, pues bueno, la identificamos como R y es la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica. Aquí lo vemos en esta imagen, cómo es la resistencia eléctrica, cómo es que se interpreta que esa interacción de cargas, en este caso estos electrones, pues bueno, van a tener una determinada oposición. No es una oposición completa, es una determinada oposición y de acuerdo a sus valores, a su diseño y demás, pueden presentar una oposición muy alta o una mínima oposición, lo cual, pues bueno, hace que haya diferentes valores de resistencia. Su unidad de medida son los ohmios o los ohms, ¿ok? Y su símbolo es la letra griega omega mayúscula. Se va a utilizar una tabla de colores, la cual ya se explicará más a detalle en siguientes videos o incluso dentro de lo que es la clase, pero es para que tengamos un panorama de este componente. Los tenemos en resistencias lineales,
los cuales su valor no cambia, es constante en todo momento, no hay una variación. ¿Ok? Si tiene un valor de 1 ohm, siempre va a ser lineal, fija, ¿ok? Y depende, pues bueno, del diseño para establecer su valor. Después tenemos resistencias variables, las cuales pueden ser denominadas como potenciómetros o presets. En algún momento vamos a ocupar alguno y eso nos va a permitir a nosotros interactuar con los valores de la resistencia. En este caso, pues bueno, pueden tener incluso valores desde 1 ohm hasta 100 ohms, por poner un ejemplo, o desde lo que se conoce como kilo ohms o 1000 ohms hacia, no sé, 1 mega ohm o 1.000.000 de ohms, ¿no? Entonces, las resistencias variables también tienen ese punto. Resistencias no lineales, pues bueno, su resistencia varía de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas. Esto ya depende de la magnitud física con la cual también se diseñan. Si es una fotorresistencia, pues bueno, la luz que incide en la resistencia va a provocar que aumente o disminuya su resistencia. Si es una resistencia o una resistencia en base a temperatura, pues bueno, si aumenta o disminuye el calor que se incide, se les denomina termopares, va a aumentar o disminuir su resistencia. Entonces, pues bueno, ahí ya depende también del tipo de enfoque y desarrollo que se quiere plantear en determinado circuito. Tenemos aquí la imagen como son las resistencias. Su principal elemento de fabricación es el carbono y con ello, pues bueno, se tiene diferentes valores. Ahí ya podemos ver sus valores resistivos que van desde 0.1 ohms hasta 12.000 ohms, por poner un ejemplo. Puede llegar incluso hasta 1.000.000 de ohms. Entonces, pues bueno, ahí también depende del uso que se le va a dar, en qué se va a utilizar y para qué se va a desarrollar. Esto también lo vamos a verificar con las diferentes prácticas que vamos a realizar. Después tenemos los capacitores, componentes que están diseñados con el fin de almacenar energía electrostática o presentar una capacidad eléctrica determinada. Un capacitor va a tener un determinado tiempo de trabajo, entonces mientras empieza a recibir energía, la va almacenando y llega a un punto de saturación o corte y entonces en ese punto va a empezar a descargar. Entonces un capacitor carga y descarga energía en una fracción de tiempo. En este caso son en segundos o milisegundos. Entonces, eso permite darle un control sobre la dosificación de energía a los circuitos y tener, ok, un orden en lo que es la parte de corriente eléctrica. Su unidad de medida es el faradio y comúnmente se ocupan submúltiplos, milifaradios, microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Los encontramos también en diferentes tipos de fabricación. Dado que es un componente de carga y descarga, tienen un núcleo. Ese núcleo les permite que en un determinado momento se cargue y después en el siguiente se descargue. Por ello, la base de fabricación de ese núcleo tiene que ver con el material con el cual están desarrollados. Es de núcleo y de tipo electrolítico, de tantalio, policarbonato, poliéster, poliestireno y cerámicos. Aquí vemos en las imágenes cómo los podemos identificar. Los más utilizados y con los cuales vamos a trabajar son los electrolíticos y los cerámicos. Aunque, pues bueno, prácticamente en el curso solo vamos a ver los electrolíticos y uno que otro cerámico, pero bueno, ahí ya nosotros podemos identificar cuando queramos incluso incluir algún otro, obviamente con el propósito para el cual están diseñados. Las bobinas o inductores también se llaman así a un arrollamiento de alambre formando espiras. Es un alambre de cobre. Al aplicarle una corriente alterna adquiere la propiedad de inductancia. ¿Qué es la propiedad de inductancia? Aquí nos dice la propia presentación.
que se genera un campo magnético el cual induce una corriente, por lo cual también es llamado inductor. Esto también lo podemos ver mucho en lo que son las motherboards de las computadoras. Tienen diferentes bobinas o inductores y con ello se tiene también un control sobre la energía. ¿Ok? Entonces, ese control, pues bueno, en algunos casos se usa para transformar, podríamos decir, adaptar la corriente, tener corrientes en un lado con lo que es un transformador, tener corrientes, no sé, unos 120 volts, 10 amperes, y en otro lado, en ese arrollamiento de cable, tener a su vez unos 12 volts y unos 2 amperes, ¿no? Entonces, se puede adaptar todo ello para tener cantidades de energía inferiores y así, pues, no dañar los diferentes circuitos. De hecho, pues bueno, aquí tenemos lo que es el transformador, es lo que les mencionaba. Tiene un devanado primario, o sea, una bobina primaria y una bobina secundaria. Eso permite tener una interacción de cargas en cuanto a campos magnéticos, generando esa inducción, y entonces esa interacción de cargas llega un momento en el que aquí va una determinada corriente y con ese campo magnético pues van a brincar algunas cargas hacia el siguiente devanado. Eso es de acuerdo al núcleo, y esas cargas no todas van a brincar hacia el otro devanado, hacia la otra bobina, y por ello se tiene ese resultado, ¿no? Si yo tengo 10 amperes, por poner un ejemplo, en este otro pues voy a tener 1 ampere, ¿no? Ese 1 ampere fueron esas cargas que brincaron hacia el otro devanado y con ello ya tengo lo que se denomina un transformador. ¿Ok? Los tubos de vacío, lo mencioné, ya son obsoletos, pero su principio de funcionamiento era en que eran hechos a base de una cápsula de vidrio en la que se había extraído el aire y en ella, pues bueno, se generaba como tal, como dice su nombre, un vacío, y había un momento en el que a través de 2 electrodos se les inyectaba una gran cantidad de corriente y llegaba un momento en que de un electrodo a otro había un paso de cargas con un determinado signo, ¿no? O sea, nada más pasaban las cargas positivas y con ello ya se tenía un control sobre esa corriente. También se le conoce, bueno, es el preámbulo de lo que se conoce como el diodo, aunque el diodo ya es un semiconductor. ¿Ok? Y pues bueno, se tiene un cátodo y un ánodo. El tubo de vacío es similar a lo que es un foco con 2 electrodos y tenía enfoque hacia lo que es rectificación de energía. ¿Ok? Pues bueno, ahora vemos lo que son los semiconductores. Un semiconductor es una sustancia que se comporta como, o un material que se comporta como conductor o como aislante, lo vimos hace unos momentos, y esto va a ser también dependiendo del campo eléctrico en el que se encuentre. Si tiene un campo eléctrico que le induce una abundancia de cargas positivas, puede permitir el paso o pueden negar el paso, ¿no? Puede oponerse al paso de dichas cargas. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que identificar los diferentes tipos de semiconductores que hay. Partiendo por su composición, tenemos los semiconductores intrínsecos con propiedades semiconductoras por su composición natural. ¿Ok? Ya, eso ya vienen establecidos así de dónde se obtienen. Y los extrínsecos, cuando hablamos de extrínsecos, quiere decir que son semiconductores intrínsecos, pero que se les añaden impurezas. Esto es a través de reacciones químicas, se le añaden impurezas, es un proceso que se denomina dopado, y con ello se mejoran sus propiedades. Entonces, esas propiedades para conducir energía o para oponerse al paso de electrones, pues bueno, eso lo vamos nosotros a poder identificar de acuerdo al tipo de energía.
¿ok? Al tipo de semiconductor. Y de los semiconductores tenemos lo que son los extrínsecos tipo N y tipo P. El tipo N es producir abundancia de electrones portadores en el material, lo que son cargas negativas, ¿ok? Y con ello, pues bueno, ahí ya la interacción de cargas positivas y negativas y demás hace que se genere el paso de energía o a su vez, ¿no? Una abundancia de cargas negativas, pues se van a repeler, pues bueno, se va a oponer al paso de energía. El tipo P también aquí es huecos o conocidos como cargas positivas, donde pues bueno van a estar atrayendo a las cargas negativas, ¿no? Entonces, en ese punto nosotros vamos a ver cómo la unión de este tipo de semiconductores nos genera los componentes electrónicos semiconductores que se utilizan en una computadora o en cualquier dispositivo electrónico. Partiendo del diodo, tenemos la parte del diodo, que es un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Esta característica hace que solamente se permita, cuando se les conecta a un elemento conductor, se les inyecta un flujo de corriente, solamente permite el paso de corriente en un sentido. Entonces, si nosotros tenemos que la corriente alterna es variante a través del tiempo de forma senoidal, pues solamente va a permitir el paso en un solo sentido, ¿no? Ya en lo que es la parte negativa, pues no lo va a permitir y entonces se empieza a generar un orden en la corriente. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a considerar ahora la parte del diodo LED, conocido ya ampliamente, es un diodo emisor de luz. Al momento que se conecta a la energía, produce una ligera emisión de luz, por eso es de tipo LED, diodo que emite luz, y pues bueno, ya hay ahorita una gran cantidad de elementos LED que pueden producir luz muy intensa o una luz o una luminosidad menor, dependiendo del tipo, pero pues bueno, en este punto es la misma función que un diodo convencional, pero aquí lo que podemos identificar es que cuando hay ese paso de energía, esa unión entre lo que son cargas positivas y negativas, se emite una luz, ¿no? Ya de acuerdo a su composición puede ser luz de un determinado color. ¿Ok? Bueno. Después del diodo tenemos los transistores. Los transistores específicamente, pues bueno, nos permiten a nosotros identificar tres uniones de semiconductores, uniones tipo P y tipo N. Entonces tenemos que lo que es las uniones tipo P y tipo N, ya vimos cómo es su composición y de ahí estas uniones parten de lo que sería unión tipo NPN o tipo PNP. En ese punto, pues bueno, ya es el uso que se le va a dar específico y con ello se generan tres terminales, lo que es el colector, lo que es la base y lo que es el emisor. Esto nos permite a nosotros tener una identificación de dónde se recibe la energía, dónde se va a emitir y a su vez cómo voy a controlar la energía que pasa a través de estos componentes. Aquí los podemos ver en la imagen, cómo se identifican y a su vez, pues bueno, se tienen estos puntos para uso que puede ser amplificador de energía o en algunos otros como un interruptor electrónico. Y de ahí también se puede generar lo que es los circuitos lógicos que vamos a ver más adelante. Entonces, los transistores se componen de semiconductores. El material semiconductor de los que estamos hablando, pues bueno, son de silicio o germanio. Entonces, prácticamente todos los semiconductores son de estos dos materiales.
Dice dopados, obviamente son extrínsecos que tienen ya una determinada contaminación química, ¿ok? O modificación química para mejorar sus prestaciones, ¿ok? De esta manera se producen abundancia o carencia de electrones libres, lo cual me va a permitir que se comporte como lo que podría ser un conductor o un aislante. Entonces ahí ya tenemos los diferentes tipos de transistores. Cuando se conecta una batería, una fuente de alimentación eléctrica, lo que es una fuente de voltaje, hacia lo que es un material tipo P, ¿ok? Aquí nos dice material tipo P y el material tipo N, los electrones son repelidos desde el terminal negativo de la batería, van a pasar a su vez por el elemento que tenemos como tipo P hacia lo que diga el elemento tipo N hacia lo que es el tipo P. Y entonces, como el tipo P dice carece de electrones, pues bueno, no va a haber una interacción que se repela, ¿no? Como repele, perdón, como lo que es los signos cargas del mismo signo se repelen, como carece de electrones, pues bueno, obviamente las cargas positivas van a atraer a las cargas negativas, que son los electrones, y con ello va a haber un flujo de electrones. Si se cambia la polaridad en la batería, pues bueno, ahí qué es lo que va a pasar. Si yo conecto el positivo, en este caso al positivo, como lo vemos en este punto, pues bueno, que diga el negativo, lo que es la abundancia de electrones libres ya no va a haber, puesto que va a haber abundancia también de electrones en la batería y con ello en el semiconductor, y al haber muchas cargas del mismo signo, pues entonces estas se van a repeler. Por lo tanto, no va a haber una corriente, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí también depende mucho cómo se utiliza la polaridad en este tipo de componentes y es importante identificar sus terminales. En este sentido, nosotros hacemos mención de ello porque esto va a ser el preámbulo para que nosotros podamos entender lo que son los circuitos lógicos y generar esas operaciones lógicas que nos permiten interactuar ya con operaciones electrónicas más complejas. Pero bueno, esta es la mención del componente como tal. Y después, ya cuando hablamos del conjunto de varios componentes en un solo componente, lo denominamos como circuitos integrados. La mayoría de los circuitos integrados, pues bueno, son pequeños trozos donde en su interior van a tener una gran o una determinada cantidad de componentes, en este caso pueden ser algunos centenares o miles de transistores de acuerdo al tipo de chip, y tienen una forma de conexión determinada a través de sus pines, el cual nos va a permitir trabajar con ellos con un propósito específico. ¿Ok? Pues bueno, eso es en cuanto a los circuitos integrados. Y pues bueno, el circuito integrado que conocemos hoy en día, que trae miles o millones de transistores, pues bueno, es el procesador, ya que dentro de ellos, pues bueno, hay pues miles o millones de transistores interconectados entre sí, generando una serie de operaciones aritmético-lógicas y de control a gran escala. ¿Ok? Su fabricación es más barata que un circuito equivalente compuesto. O sea, esto ya se hace a través de un solo cristal de silicio, como lo dice aquí el texto, y entonces, pues bueno, es más barato hacer ese proceso ya dentro de ese cristal de silicio que estar consiguiendo los transistores por separado y hacer la interconexión entre ellos, ¿no? Bueno, entonces, estos son los componentes. Vamos nada más a hacer una recapitulación de algunos componentes importantes que vamos a trabajar, y con ello, pues bueno, ya estaríamos
dar por concluido la parte del análisis del principio de la electrónica y sus componentes, ¿no? Ya después entraríamos directamente en lo que son los circuitos electrónicos lógicos. Entonces, la resistencia se emplea también para controlar los circuitos electrónicos, ya lo vimos. Mencionamos que eran a base de carbono. Ya aquí más específico, pues bueno, es una mezcla de carbono con láminas metálicas y entonces tienen dos cables de conexión o dos terminales. Puede haber resistencias variables denominadas rióstatos, potenciómetros o presets. Aquí, bueno, no coloqué presets, pero también se les denomina presets. Y en este punto, pues bueno, pueden incluso tener usos comunes como los que vemos aquí, ¿no? Controlar el volumen de la radio o de los televisores, por poner un ejemplo. En este caso, las resistencias, pues bueno, tienen un código de colores. Ese código de colores se utiliza para identificar su valor. Van a tener 4 franjas, como lo vemos aquí en esta imagen. Cada franja representa un valor. Entonces, las primeras 2 franjas son los 2 dígitos del valor que van a representar. Y la tercera franja va a ser un multiplicador. Entonces, si yo tengo una resistencia que tenga la primera franja rojo, la segunda franja rojo y la tercera franja café, pues entonces, bueno, y una cuarta franja, lo que sería un color blanco, o en este caso que no lleve una cuarta franja, sino que nada más se vean 3, quiere decir que es el color blanco. Entonces, rojo me dice el primer dígito, aquí lo vemos, dejen cambiar de color para que, aquí lo vemos, es 2, el primer dígito, luego rojo es 2, entonces ahí tenemos 22. Después lo que es el color café, aquí tenemos por 10, entonces 22 por 10 me da 220 ohms. Ok, entonces ese código sería para esa resistencia. Y si tengo una cuarta franja blanca, me dice que es un más menos 20%. Entonces, esos 220 pueden variar más menos 20% de esa cantidad. Y así sucesivamente vamos a ver posteriormente un poquito más de ejemplos en cuanto a las resistencias. Después tenemos, bueno, los condensadores, como les mencioné, es la parte de carga y descarga. Si se conecta una batería a ambas placas, en este caso, durante un breve tiempo, fluirá una corriente eléctrica que se acumulará en cada una de ellas y en el siguiente tiempo, en el siguiente momento, pues bueno, va a haber una descarga, ¿no? Empieza a almacenar y después va a descargar. Y así sucesivamente se va a ir hasta que se tenga ese punto de control o de rectificación. Las bobinas, pues bueno, ya vimos, son inductores, se generan un campo magnético a través de ese arrollamiento de cable, dado el paso de corriente sobre ese conductor. Entonces se pueden usar incluso también como elementos de protección para contener cualquier descarga de energía por el mismo arrollamiento de cable y el mismo campo magnético que permite que se disipe de alguna manera ciertas sobrecargas y también, pues bueno, se eliminen ciertos ruidos en frecuencias de radio y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos usos para las bobinas. Aquí solamente hacemos mención de alguno, como ahora sí que una retrospectiva de lo que hemos analizado el día de hoy. Y pues bueno, los elementos receptores también conocidos como sensores son elementos que van a estar ya interactuando directamente con las variables físicas y que estos a su vez al interactuar con variables físicas como presión, como temperatura, como movimiento, por poner un ejemplo, como intensidad luminosa, pues bueno, esas interacciones las van a transformar en energía eléctrica capaz de ser procesado
para un propósito específico. Un termómetro, pues bueno, la temperatura va a producir una pequeña cantidad de energía, haciendo alusión a lo que es un sensor de temperatura, y esa pequeña cantidad de energía, pues bueno, se le va a interpretar como un valor en temperatura. Entonces, si está a 40 grados Celsius y genera un volt, por poner un ejemplo, entonces un volt ya se interpreta como 40 grados y se manda a una serie de análisis lógico a través de circuitos y es como ya se representa lo que es un valor de temperatura en energía. Esto es obviamente un ejemplo, es la parte de lo que es el adquirir la energía a través de las diferentes variables eléctricas, ¿no? Bueno, entonces, en este punto llegamos a lo que es la conclusión de esta presentación, la cual, pues bueno, es importante que la hayan revisado a detalle, puesto que con ella complementamos lo que es el desarrollo visto en clase. Posteriormente vamos a revisar lo que son los circuitos lógicos para a su vez ya entrar de lleno a lo que sería la práctica 1 de nuestra materia. Ok, pues bueno, por el momento nos despedimos, seguimos en contacto y cualquier duda o pregunta, pues bueno, estamos al pendiente, ya sea a través de lo que es el correo electrónico institucional o pues bueno, ahí estamos en la escuela al pendiente. Hasta luego.